Buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de Juan. Esta historia habla mucho de un personaje muy importante del Antiguo Testamento, Abraham. Él vivía por allí 2000 años antes de Cristo. Es el padre de Isaac, abuelo de Jacob, Israel. Así que los israelitas o judíos buscan su descendencia desde Abraham. Jesús está hablando con los judíos en esta historia que habían visto sus milagros y de cierta manera habían creído, pero ellos no estuvieron dispuestos a recibir la palabra de Jesús. Jesús habla de quién realmente es, Dios el Hijo, y por eso hubo choque con los judíos. Leamos capítulo 8 del Evangelio de Juan. Entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: Somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: Si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: Nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: Si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: Ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: Si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen: Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: En verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Juan 8 nos llama a considerar la identidad de Jesús, quién realmente es Él. Pero en eso debemos primero entender la situación judía. Ellos son los descendientes por medio de carne y hueso de la sangre de Abraham. Ellos miran a Abraham como su primogenitor,
el primer judío. Pero Jesús, en su discusión con ellos, habla de algo más importante que descendencia física y natural. Habla del comportamiento, del moral, de ética, de ser descendientes espirituales de Abraham. Él es conocido como el padre de la fe. Abraham creó a Yahvé y Yahvé se lo reconoció por justicia. Abraham no era perfecto, pero seguía a Dios con fe. Ellos presumen que por ser hijos naturales de Abraham, serán también sus hijos espirituales. Y nosotros hoy en día, que no somos de la etnia judía, sino de las demás etnias, estaríamos fuera de esta familia. Pero en la discusión que Jesús tuvo con ellos, revela que los verdaderos hijos de Abraham son los de la fe de Abraham, los creyentes de cualquier etnia. El hecho de ser judío de la carne no justifica a nadie. Jesús les dijo que por medio de Él y su palabra, ellos podrían ser libres. El problema es que no reconocieron su propio estado actual de esclavitud. Se creían demasiado. Solo si permanecemos en Jesús, si estamos conectados a la vid, como vimos la semana pasada en Juan 15, solo así con Jesús somos discípulos de verdad y tenemos libertad. Aparte de Él, seríamos esclavos del pecado, hijos del reino de Satanás. De hecho, así es el pecado. Uno empieza con un pecado, después miente para ocultar el pecado, después insulta al otro por decir que cometió tal pecado, y el ciclo sigue así. Uno tras otro, el pecado nos esclaviza. Uno no piensa en todo esto cuando empieza a pecar. El diablo nos engaña y nos evita pensar en todos esos resultados, y lo hace para esclavizarnos a su reino de maldad. Solo con arrepentimiento y fe en Jesús salimos de esta esclavitud. Pero los judíos no reconocieron su esclavitud, no se dieron cuenta de su propia necesidad. Como la figura que Jesús les dijo en Mateo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Cuando uno dice, ya soy libre, ya soy sano, dice que no necesita un Salvador. Cuando uno se humilla y confiesa su pecado, Jesús allí está para salvarlo. Podemos servir a Jesús o al diablo. No hay tercera opción. Jesús es la verdad. El diablo es el padre de la mentira. Toca pensar en esto cuando consideramos nuestro comportamiento. ¿Me comporto como mi Señor Jesús o como el diablo? Yo personalmente soy muy estricto en cuanto al decir la verdad. Yo sé que el padre de la mentira es Satanás. Desde el jardín de Edén, él ha sido un asesino y un mentiroso. No hay verdad en él. Así como dice Efesios 4:29 acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Debemos vivir en la verdad, así como Jesús es la verdad. Jesús habla de sus verdaderos seguidores, como los que permanecen en Él y guardan su palabra. Y ellos serán libres y jamás verán la muerte. Los fariseos pensaban solo en la muerte física, pero Jesús nos habla acerca de la muerte espiritual. Como dijo en la historia de la resurrección de Lázaro, el que cree en mí vivirá aunque muera. La muerte física nos da mucho miedo, pero para el que cree en Jesús y recibe salvación de Él, es solo el comienzo de la vida eterna. Al contrario, la muerte espiritual es lo que debe darnos miedo. Esa muerte dura para siempre.
Y después de la muerte física no hay remedio, no hay salida de la muerte eterna y espiritual. Los judíos dudaban el poder de Jesús para evitar la muerte. Le preguntaron si él se creó más que su padre Abraham. Jesús respondió que de verdad Abraham quisiera verlo a él, y él se alegró en él. Ellos se burlaron de esta palabra, diciendo que ¿cómo podría Abraham verlo a él, un joven que no tenía ni 50 años, cuando Abraham murió hace 2000 años? Jesús le respondió con palabras tan grandes, tan impresionantes, tan fundamentales para nuestra fe. Antes que Abraham naciera, yo soy. Cuando Dios se reveló a Moisés en Egipto, le dijo que sacara a los israelitas de su esclavitud en Egipto. Pero Moisés le preguntó a Dios de cómo se llamaba tal Dios, y él respondió, yo soy el que soy. En Isaías 43, 10 y 11 dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Hay un solo Dios, Yahvé, el gran yo soy. Él siempre es, siempre existe. Y Jesús anunció públicamente, antes que Abraham naciera, yo soy. Jesús se identifica con Dios. Así como Juan explicó en capítulo 1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso creemos en un solo Dios, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si uno no cree en Jesús, identificarse como Dios sería un pecado enorme, sería blasfemia. Pero si nosotros creemos en Él, si entendemos quién realmente es Dios el Hijo, lo adoraremos y lo seguiremos. Démosle la gloria que Él merece como el Hijo unigénito de Dios.